Pueden abrir sus Biblias en Hebreos. Hebreos capítulo 11. Y titulé este mensaje La fe en Jesús. La fe en Jesús. Hebreos capítulo 11. Vamos a leer del versículo 1 al 6. ¿Me dicen amén? Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es muy popular hoy en día hablar de fe en nuestra sociedad, ¿verdad? Como si fuera algún tipo de fuerza mística o algún poder superior mágico. Usualmente en las películas modernas, en los shows de TV y en muchas canciones enfatizan acerca de la fe o acerca de la idea de que puedes alcanzar cualquier cosa o meta o superar cualquier reto. Eso es lo que promueve el mundo ahorita. Y es lo mismo, si tan solo tienes un poco de fe o si tan solo crees, es suficiente para tú alcanzar lo que tú quieras. Es decir, no solamente tener fe, es tener fe en cualquier cosa. Puedes tener fe en ti mismo. Sea que esa fe sea en ti mismo o esa fe sea en algo, lo importante es tener fe. Lo importante es que tengas fe en cualquier cosa. Incluso puede ser de que tú estés declarando algo con tu boca y que lo creas lo suficiente y entonces sucederá. Esa es la fe que promueve el mundo. Esa es la fe que promueve la gente hoy en día en todas partes. Si lo crees lo suficiente, sucederá. Si alguien te hace daño a ti y tú crees lo suficiente, hola, bienvenido. Y tú lo crees lo suficiente, sucederá en tu vida. Eso es lo que muchas personas creen. Ese siempre va a ser el punto. Cree lo suficiente y tus sueños se harán realidad. Esa es la mentalidad de las personas de hoy en día. Estamos en Hebreos 11 por si quieren abrir sus Biblias ahí. Pero ahora, esta es una pregunta. ¿Será esa la fe de la que habla la Biblia? En la que tú creas en algo y que cuando creas en algo eso sucederá. ¿Será esa la fe de la que habla la Biblia? ¿Es esa la fe que Dios demanda de cada uno de nosotros? El mundo vive buscando todo lo que satisfaga sus deseos pecaminosos. Y aunque la mayoría, porque la gran mayoría sabe de que esto no lo enseña la Biblia, o de que esto no es una forma de creer en Dios, la mayoría quiere creer eso, prefiere creer eso. Las personas saben de que eso es hacer a Dios un ídolo o domesticarlo a la forma en la que nosotros queramos y aún así prefieren creer eso. Entonces la Biblia nos enseña todo lo opuesto a eso. La verdadera fe es poner tu confianza y tu total dependencia en el objeto indicado. Esa es la verdadera fe. Poner tu confianza y tu total dependencia en el objeto indicado. Quizás la palabra objeto no te guste mucho, pero en realidad lo que tú pones tu fe es un objeto. Es en algo en lo que tú pongas tu fe. Realmente es tú poner tu fe en la cosa indicado, en la persona indicado. Entonces yo tengo una pregunta para ti. ¿En quién tienes tú tu fe? O quizás la pregunta sería, ¿en qué tienes tú tu fe? ¿Es alguien o es algo? La gente usualmente usa Filipenses 4:13 para cualquier cosa, excepto para lo que realmente significa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero lo usan para todo excepto para lo que dice la palabra del Señor.
Ahora, Hebreos, el pasaje que leímos, nos da una hermosa declaración de qué cosa es la fe. ¿Cuál es la verdadera fe? Empecemos en el versículo 1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La certeza de lo que se espera. Todas las personas en la Biblia que caminaron por fe tenían esa certeza. La fe es una certeza. Ellos actuaban como si las promesas dadas por Dios fueran presentes en el tiempo que estaban viviendo, sabiendo de que iban a ser futuras. Ellos tenían la certeza tan clara que ellos actuaban con esa fe, creyendo o viendo la fe como si fuera presente, sabiendo de que era futura. Ellos lo veían de esa forma. Entonces, la fe es saber que algo es verdad, pero no solamente saber que algo es verdad. Ellos sabían que las promesas de Dios eran verdad. Ellos sabían que las profecías de Dios eran verdad, pero no queda ahí. Tú puedes saber de que algo es verdad, pero si no tienes la convicción, no lo vas a hacer. Eso es lo que dice. Es pues la fe, versículo 1, la certeza de lo que se espera. Y luego dice la convicción de lo que no se ve. No solamente saber que es verdad, sino es tener la convicción de que eso es verdad. Son nuestras convicciones lo que definen cómo vivimos. Es nuestras convicciones las que definen cómo vivimos. Tú puedes saber que algo es verdad, pero es solo hasta que tengas la convicción que lo pondrás en acción. Es solamente hasta ese punto. Esa es la verdadera fe. La convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Es tú tener la certeza y la convicción de que algo es real a pesar de que no lo ves. O de que una promesa es real a pesar de que ahorita mismo no lo estás viendo. Por esa convicción alcanzaron grandes testimonios los hombres y mujeres del Antiguo Testamento. Y tenían tanta convicción que caminaban como si estuvieran viendo a Dios invisible. Dice que es la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Es la convicción de que no se ve. Pero dice en el versículo 27, ahí en Hebreos 11, dice, esto hablando de Moisés, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ellos caminaban como si estuvieran viendo a Dios. Así era la fe de ellos. Y tanta era la fe que ellos tenían en este Dios tan maravilloso, que esa fe los impulsaba a dejar sus pecados. Esa fe los llevaba a ellos a abandonar el deleite del pecado. ¿Tú sabes que el pecado es un deleite? Dice la Biblia que es un deleite. Mira lo que dice en el versículo 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Quiere decir que el pecado es un deleite. Y ahí es donde está el problema. Es un deleite temporal. Pero dice que por fe abandonó esto. Abandonó esta vida de deleitarse en pecado. Esa es la verdadera fe, la que te impulsa a obedecer a Dios, abandonar el pecado y mirar a Dios como si estuvieras viendo al invisible. Eso es caminar por fe. Eso es lo que dice. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es una certeza y la convicción. Tenemos la convicción de que Cristo nos ha dado esa bendición. Tenemos la convicción de que Cristo murió por nosotros. No lo vimos, pero lo creemos. No vimos a Jesucristo derramar sangre, pero lo creemos. No podemos ver al Espíritu Santo, pero creemos que mora en nosotros. Y por esa fe salvadora fue que alcanzaron un buen testimonio estas personas. Miren lo que dice el versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Alcanzaron buen testimonio. Tanto que dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Mira qué gran testimonio. Versículo 16. Pero le daban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarlo Dios de ellos. Dios no se avergüenza de llamarse tu Dios. Mucha gente se avergüenza de decir, yo creo en Dios. Pero cuando tienes la fe tan grande en Dios, a ti no te da vergüenza. Y es tanto lo que Dios se goza en ti, se deleita en ti, que dice que Dios no se avergüenza de llamarse yo soy tu Dios. Por eso es que decía en el Antiguo Testamento el Dios de Abraham. Yo soy el Dios de Abraham. Eso es lo que nosotros deberíamos tener en nuestra mente. ¿Será que la gente pensará, ese es el Dios de Joel? ¿Ese es el Dios de Rodrigo? ¿Será que la gente pensará, este es el Dios de esta persona, el que hizo eso?
Después de que Él nos pone eso, ahora nos da el mejor ejemplo de la fe, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Solo por fe es que podemos entender eso. Dice, por la fe entendemos. Nosotros no estuvimos ahí cuando Dios creó el mundo. No estuvimos ahí. Tampoco estuvimos ahí en el momento en que Dios dijo, sea la luz, y se hizo la luz. No estuvimos ahí. Nadie estaba ahí, ni los ángeles. Nadie. Solamente estaba Dios. Ni Moisés, que fue el que escribió el libro de Génesis, él vio cómo se creó. Moisés lo creyó por fe. Dios lo dice, eso es cierto. No solo creó el mundo, dice que creó el universo. El universo. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Todo lo que está alrededor del mundo, todos los demás planetas, toda la galaxia, todo lo creó Dios. Y por esa fe nosotros entendemos que Dios fue el que lo creó. Con solo decir las cosas, todo fue hecho. Y lo más hermoso, que todo fue creado de las cosas que no se veían. Lean el final del versículo 3. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ustedes saben que la imaginación que nosotros tenemos es muy limitada, ¿verdad? Incluso la imaginación que nosotros tenemos es de cosas que nosotros vemos. Nosotros lo único que hacemos es modificarlas y adaptarlas quizás para un futuro. Pero realmente todas las cosas que tenemos es ejemplo de las cosas que nosotros ya hemos visto. Tenemos aire en que crean un ventilador. Dice, bueno, nunca he visto un ventilador, sí, pero sí has visto el aire. Entonces busca la forma de crear aire. Entonces, eso lo pongo como un ejemplo. Dios no crea cosas como nosotros. Nosotros tenemos una creatividad limitada. Dios creó cosas que no se habían visto. Un mundo que no se había visto. Creó de la nada, creó algo. Ustedes saben que la nada no crea nada. Dios de la nada creó algo. Los científicos piensan de que, ¿verdad?, la creación del mundo fue creada por una molécula, una partícula que pegó, pum, hizo un Big Bang y luego se creó el mundo, empezaron a desarrollarse. Y que Dios creó los animales, creó los monos y los monos empezaron a avanzar. No sé qué les pasó al resto de los monos, pero bueno, esa es la excusa, ¿verdad? De que realmente el mundo fue creado por una molécula. Bueno, ¿quién creó esa molécula entonces? Si es verdad que... Porque nada crea nada. Nada crea nada. Hasta Adán tuvo que creer eso. Adán no vio cuando se creó el mundo. Adán, Dios crea su cuerpo y ya estaba todo creado. Y cuando estaba todo creado, Él sopla aliento de vida en su cuerpo. Y después de ahí Adán se levanta y dice, wow, todo lo que está hecho es para mí, para el hombre. Todo fue hecho para el hombre. Incluso hasta su esposa. Él no vio cuando Dios creó a su esposa. Dios lo durmió. No lo vio. Tuvo que creer por fe que Dios lo sacó de una costilla y que le dio una esposa de él mismo. Él se despertó y ya estaba su esposa ahí. Él no lo vio. Eso es fe. Él confió totalmente en que Dios le dio una esposa. No era que andaba por ahí y se lo encontró. No. Dios la sacó de su costilla y la creó. Esa es la misma fe que Adán le pasó a sus hijos. Mira lo que dice el versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Él dio un excelente sacrificio, más excelente que el de Caín. Y luego dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Quiere decir que aún Dios mismo da testimonio de eso. Dios mismo se lo dijo. Me agrada la ofrenda de Abel, pero no le gustó la ofrenda de Caín. Y dice que después de muerto, dice que la sangre de Abel, dice, clamaba desde la tierra. Muerto aún, la fe de él hablaba por él. Muerto aún daba testimonio. Caín mató a su hermano porque él sabía que Abel agradaba a Dios. Y él odiaba eso. Hubo otro hombre que también tuvo testimonio, versículo 5, Enoc. Por la fe, Enoc fue trasladado, fue traspuesto, fue arrebatado para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Se dan cuenta?
Pero dice primero, por la fe, Enoc. Por la fe, Enoc. Ahora, dice que Dios se lo llevó para que no conociera la muerte. Ahora, pónganse a pensar. Caín mata a Abel, un hombre con buen testimonio, de fe. Y Enoc, Dios no lo permite que muriera. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió que muriera Abel y no Enoc? Si los dos tenían buen testimonio y fueron declarados justos delante de Dios. La Biblia nos enseña que Dios provee diferentes futuros para cada uno de sus hijos. Los dos alcanzaron buen testimonio. Los dos tenían fe. Sin embargo, los dos tuvieron un final totalmente diferente. En este capítulo de Hebreos demuestra abundantemente cómo Dios, a pesar de que todos sus hijos tienen la misma fe en Jesús, no viven de la misma manera. Algunos viven mejor, otros viven diferente, otros viven en persecución, otros viven en calmas, otros viven en soledad, otros viven alrededor del mundo, pero todos viven con la misma fe. Yo no entiendo por qué algunos de nuestros hermanos están siendo perseguidos en otros países. No solamente perseguidos, sino también asesinados. Hoy mismo, en esta hora, en este mismo instante, están matando cristianos por todo el mundo. Y nosotros estamos aquí de lo más tranquilos, escuchando la palabra del Señor y alabando a Dios. Yo no puedo entender eso. Bueno, esta fue la vida que Dios me dio a mí. Pero yo estoy confiado y yo sé de que si Dios me hubiera dado la vida para ser perseguido en otro lugar, también me hubiera dado la fe para perseverar hasta el final, porque ese es el Dios que nosotros tenemos. Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, miren lo que dice, por lo cual estoy seguro, tengo la convicción, tengo la certeza de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, y por si acaso, ni ninguna otra cosa creada. Quiere decir que todo lo que ha sido creado, ¿qué fue? No es Dios. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar. Por lo cual yo estoy seguro de que hay muchas personas que están siendo perseguidas, pero la fe, Dios se la aumenta. Dios se la aumenta, es por eso que no deberíamos de tener miedo. Lo más importante es que los dos tenían fe. Eso era lo más importante y esa fe fue ejemplar, dando testimonio. ¿Por qué es tan importante tener fe? Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. De manera que es muy importante la fe. Es muy importante de que ellos tuvieran esa fe. Usualmente la gente cree que esa fe es tener fe en cualquier cosa, como dije al principio. Que es tener fe en algún Dios. Si no tienen fe en lo que es verdad, no van a tener la verdadera fe. Las personas que siguen religiones falsas no siguen al verdadero Dios. La única verdad está en Jesucristo. La fe verdadera está solamente en Jesucristo y ese es el punto que quiero probar el día de hoy en Hebreos. No está en un hombre, no está en una religión, no está en el budismo, no está en el hinduismo, no está, aunque algunos digan o crean de que está en la religión de Alá, de que es el mismo Dios. Sin Jesús, tu religión es una mentira. Sin Jesús, tu verdad es una mentira. Y tú quizás digas, bueno, yo también creo en Jesús y en las otras religiones. Bueno, Jesús dijo que Él es el único camino al Padre. En Juan 14:6 Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando la gente adora a otros dioses, están adorando ídolos. Ídolos, están adorando demonios. Eso lo dice la Escritura. Mira lo que dice 1 Corintios 10, 19 al 20. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Los ídolos son demonios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. En Deuteronomio 32, 17, los sacrificios eran un medio de alabanza, hermanos, de adoración. En Deuteronomio 32, 17 dice, sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido.
a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Ellos tenían su fe en demonios, en cosas que ellos no habían creído antes. Pero dice la palabra bien claro que no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos tener salvación. Hechos 4, del 11 al 12 dice, este es Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y aquí está, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es la fe solamente en Jesús. Esta es la fe de la que habla Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. No es fe en cualquier cosa, no es fe en algo, es fe en alguien. Ese alguien es Jesús. Todos en el Antiguo Testamento caminaron por esa fe. Por ejemplo, en el versículo 7 dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por esa fe alcanzó justicia. Por esa fe él obedeció a Dios. Tuvo tanta fe que él creyó en cosas que todavía no habían sucedido. Dice la Biblia que todavía no había llovido en la tierra. Y Dios le dice, este es el mensaje, dile a las personas que voy a mandar un diluvio. Diluvio. Pero si yo no sé ni lo que es lluvia. Un diluvio. Señor, yo te creo. Y empezó a pregonar de que iba a caer un diluvio y que Dios iba a mandar juicio. Por eso dice de que condenó al mundo por esa fe, en el versículo 7. Condenó al mundo porque él predicó el evangelio y ellos fueron condenados por no creer. Por esa fe, él predicó este mensaje y nadie le creía porque nunca había llovido, pero él lo creyó. Lo creyó como si ya hubiera sucedido. Por 120 años estuvo predicando el evangelio y se burlaban de él y no le creían. Nosotros hoy se burlan un rato y ya ni volvemos a decirles nada a la gente. Pero Noé dice que por la fe continuó y por esa fe se salvó su familia. No tuvo miedo de predicar la salvación al mundo. Lo mismo sucedió con Abraham, versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. ¿Y qué? Y salió sin saber a dónde iba. ¿Qué fe tan grande? Esa era la fe en el Dios invisible. Esa es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Él no sabía para dónde iba, pero tenía la convicción de que Dios estaba con él. Ni aun sus hijos, versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas ¿con quién? Con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Ahora, espérense un momento. ¿No que la promesa de Abraham era su hijo Isaac? Supuestamente la promesa que Abraham tenía era su hijo. Pero dice que ellos fueron coherederos de la misma promesa. Cada uno de ellos tenían la misma promesa. Versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y sus hijos fueron herederos de la misma promesa también. ¿Qué promesa era esa? Versículo 17. Por la fe, Abraham, cuando fue aprobado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiendo dicho, en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac te será llamada descendencia. Ahora escuchen bien. El Señor le da la promesa a Abraham. Sal de tu tierra y tu parentela y te daré una nación grande y serás de bendición también para ella. Y luego le da una promesa acerca de su hijo. Después que le da la promesa acerca de su hijo, que es Isaac, Dios se lo pide para que sea sacrificio. Hay que tener muchísima fe. Muchísima fe. ¿Por qué? Porque no solamente Dios le da la promesa a Abraham cuando está viejo. Además de estar viejo, su esposa también está ya viejita. Además de que está viejita, es estéril. Y ahora Dios se lo pide en sacrificio. Y él obedientemente va y ofrece a su hijo en sacrificio. ¿Qué cosa, no? Eso tiene que ser fe. Tiene que ser fe. Miren con la fe que él iba, versículo 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Abraham tenía tanta fe
que él creía, si yo lo mato, Dios lo resucita. ¿Sabes por qué? Porque la promesa era en Isaac, no era en otro hijo. ¿Cómo si la promesa es en Isaac? No era que, si mato a mi hijo, de todas maneras Dios me va a dar otro. No, él tenía tanta fe y él sabía que la promesa era en Isaac. Y Dios cuando habla, no habla nada más por hablar. Dios le dijo, la promesa es en Isaac. Miren lo que dice en el versículo 18, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Isaac no tenía hijos todavía. Y él tenía tanta fe que él sabía, y él dijo, si yo lo mato, Dios lo resucita. Él iba con tanta convicción y con tanta certeza que él sabía de que si Dios le dijo, dame el sacrificio, él dijo, Señor, tú me lo diste, tú te lo llevas, tú me lo traes para atrás. Esa era la convicción que tenía Abraham. Qué gran convicción. Pero dice en el versículo 13, miren lo que dice en el versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ahora, pónganse a pensar, ¿cuál era la promesa? Porque dice que no recibieron lo prometido. Todos murieron y no recibieron lo prometido. El niño lo tuvo. Si esa era la promesa, el niño lo tuvo. Pero dice que murió y no recibió lo prometido. Sin embargo, no solo Abraham, dice que todos estos, vuelvan a leer el versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos. Abel, Noé, Enoc, Abraham, y por ahí para allá sigue la lista. ¿Cuál era esa promesa en la que tenían tanta fe? Miren lo que dice el versículo 21. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio su mandamiento acerca de los huesos. Aún José, cuando iba a morir ya viejito, él da mandamiento acerca de sus huesos, creyendo de que sus huesos iban a salir de Egipto. Y él le dijo, cuando ustedes vean que salgan de Egipto, llévense mis huesos, no me los dejen en Egipto. Con tanta fe habló él, que él sabía que iban a salir de Egipto. Y eso sucedió 400 años después. 430 años después. Por la fe, versículo 3, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres. Esta fe fue de sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Tenían tanta fe que no tenían miedo al decreto del rey. Por la fe Moisés se hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Moisés tenía fe, ¿saben en quién? En Cristo. Él lo veía como una riqueza sufrir por Cristo. La palabra Cristo en el Nuevo Testamento es la misma palabra en el Antiguo Testamento que dice Mesías. La fe en el Mesías. Que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. En el galardón. Y eso es lo que dice el versículo 6 de Hebreos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Él recompensa a los que le buscan. Dios recompensa la fe. Ese es el Dios que tenemos nosotros. Por la fe, versículo 28, celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Miren lo que dice ahora en el versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas,
pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Por la fe, miren todo lo que estas personas alcanzaron. Por la fe. ¿En qué? En la promesa. ¿Qué promesa otra vez, yo pregunto? ¿Cuál es la promesa? ¿En dónde tenían la fe? Por la fe, por la fe, por la fe. ¿Fe en qué? ¿Fe en quién? ¿Fe en qué cosa? ¿Cuál era la promesa? Nosotros realmente pensamos en Sansón como un hombre débil. Pero aquí dice que eran hombres fuertes que sacaron fuerzas de debilidad. En David como un hombre promiscuo, adúltero. Y lo pone como un ejemplo de fe. ¿Por qué? ¿Por qué todos estos hombres fueron reconocidos no por sus debilidades, pero por sus fortalezas? Porque a pesar de que somos hijos de Dios, así es como Dios nos ve, no como el mundo nos ve. Los hijos de Dios somos vistos delante de Dios como hombres que caminan ahora en justicia. No importa tu pasado, Cristo te perdonó, lo limpió, lo borró y Él ya no se acuerda de esos pecados. Sin embargo, aunque estas personas hicieron todo esto, a otros les fue diferente. Mire lo que dice el versículo 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Más otros, miren lo que pasó, fueron atormentados, no aceptando el rescate. Tenían tanta fe que ellos prefirieron ser maltratados, torturados y no aceptar el rescate. Dice, a fin de obtener mejor resurrección. Tenían tanta fe que estaban dispuestos a morir y decir, ¿sabes qué? Yo sé que Cristo me va a resucitar. Otros, versículo 36, experimentaron vituperios y azotes. Y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, ¿se acuerdan de Esteban? ¿Se acuerdan de Pablo? Y otros hombres en el Antiguo Testamento. Aquí no está hablando de Esteban y Pablo, pero les pongo un ejemplo más moderno, de acuerdo al Nuevo Testamento. Aserrados. De acuerdo a la tradición, se cree que a Isaías lo cortaron por la mitad. Así murió Isaías. Puestos a prueba. Muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Pobres, angustiados, maltratados. Esto pareciera que hubieran sido un fracaso, ¿verdad? Por la vida que tuvieron, por cómo murieron. Unos dice, bueno, tuvieron tanta fe que les fue bien. Otros tuvieron fe, pero no les fue muy bien. Pero sin embargo, todos estos murieron con esa misma fe, con ese mismo testimonio. La misma fe, el mismo testimonio, diferente final. Pero no fueron un fracaso. Mira lo que dice el versículo 38. De los cuales el mundo no era digno. El mundo no es digno de nosotros los que amamos a Dios. No es digno. Porque caminaron con tanta fe que decidieron morir por la causa, por la promesa. Estaban esperando el galardón, el regalo. Vivían en pésimas condiciones. Los asesinaron. Y lo más difícil de todo, de nuevo, versículo 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Pregunta, ¿cuál era esta promesa? Hicieron de todo y tuvieron buen testimonio mediante la fe, pero aún así no recibieron lo prometido. Léanlo otra vez, no recibieron lo prometido. Eso lo dice en el versículo 13. Alcanzaron buen testimonio, conquistaron un montón de cosas para Dios, pero no recibieron lo prometido. Aquí es donde la gran mayoría se echa para atrás. Aquí es donde la gente no puede aceptar un Dios así. Un Dios que no te da lo que tú quieres. No pueden aceptar el Dios que para ellos es un genio de la lámpara que no le da lo que ellos quieren. No lo pueden aceptar. No recibieron lo prometido. ¿Qué era lo prometido? Versículo 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Esa promesa no fue solamente para ellos, sino también para nosotros los que vivimos hoy. ¿Cuál era esa promesa? Bueno, esa promesa fue dada en Génesis. Esa promesa fue dada en Génesis. Vayan a Génesis por un segundo. Esta promesa fue dada desde el principio de la creación. Desde el principio de la creación ya Dios tenía esa promesa. Génesis 3:15. Génesis capítulo 3, versículo 15.
Dios maldijo a la serpiente y dio una promesa. Versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Sabes lo que era eso? Esa es la promesa que Dios dio en el jardín del Edén. Todavía no habían ni salido del jardín del Edén. Y Dios les dio esta promesa. ¿Qué cosa es la promesa? Esto le llaman el protoevangelio, el primer evangelio, desde el Génesis. El evangelio prometido en el Edén. Que el Mesías saldría de una mujer y que ese Mesías destruiría a Satanás. Este Mesías destruiría a Satanás. La herida que Satanás le hizo a Jesús fue en el calcañar, pero la herida que le hizo Jesús a Satanás fue en la cabeza. Él le puso enemistad entre tú y la simiente tuya. La enemistad entre Satanás y Jesucristo. La simiente de la mujer es Cristo. La descendencia de la mujer es Cristo. La simiente de Satanás puede ser también toda la generación que se puso de acuerdo para matar a Jesús. Por ejemplo, Juan el Bautista llama a los fariseos generación de víbora. Mateo 3:7 dice, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y simplemente para validar lo que Juan el Bautista decía, Mateo 23:33, Jesús repite lo mismo. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Él le está hablando a esta generación que mató a Jesús. Entonces, la simiente de la serpiente es la descendencia de la serpiente que puso enemistad entre Jesús y la simiente de Satanás. Y Jesús los llama hijos del diablo, para que se den cuenta, hijos de Satanás. En Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Esta simiente de Satanás es todo aquel que rechaza a Jesús, es todo aquel que crucificó a Jesús en la cruz del Calvario, y esto sucedió como promesa en el jardín del Edén. En esta promesa es que todos tenían su fe. A partir de ahí, Eva tuvo un hijo y le puso a Abel. Después que tuvo ese hijo, al final del capítulo 3, creo, final del capítulo 4, cuando matan a Caín, dice que Eva tuvo otro hijo como reemplazo de Abel. Como reemplazo de Abel. Toda esa generación que siguió después de Abel fue una generación que continúa, y si miras la línea, sigue Noé, después de Noé sigue Abraham, y todos son descendencia de cada uno de ellos. Fue una generación que Dios mantuvo limpia. Se pasó el nombre de Jesús o el Mesías de una generación a otra generación. Esa profecía se dio en Génesis y se cumplió en el Gólgota, en la cruz del Calvario. La simiente de la serpiente también representa a toda la humanidad rebelde, que es guiada por Satanás para rebelarse contra Dios. La cabeza que guía al mundo de pecado es Satanás mismo. Es Satanás mismo. Y Jesús derrotó a Satanás por medio de su muerte. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Lo que Adán no pudo hacer, lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué era lo que se suponía que tenía que haber hecho Adán? Bueno, la serpiente está hablando con mi esposa. ¿Qué voy a hacer yo? Yo voy a agarrar a la serpiente, tirarla al suelo. Aunque ella me muerde en el calcañar, yo le voy a romper la cabeza. Luego que le rompa la cabeza, vengo delante de Dios y le digo, Padre, perdona a mi esposa que pecó contra ti. Mátame a mí. Cristo hizo lo mismo por nosotros. Nosotros somos la esposa de Jesucristo. En la cruz del Calvario, Cristo fue mordido en el calcañar. Esa fue su muerte. Pero Cristo le reventó la cabeza a Satanás cuando destruyó la muerte. Destruyó el imperio de la muerte. Y ahora nos ha dado la vida eterna. Cuando Abraham dijo, Jehová proveerá, o Jehová Jireh, para el sacrificio, para reemplazar el sacrificio de su hijo, él estaba hablando
de la promesa de que Dios le iba a dar un sacrificio para su hijo, pero también estaba profetizando acerca del Mesías. ¿Por qué es esto? Porque Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios. Juan 1:36 dice, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Ese es el Cordero del que hablaba Abraham. Abraham fue prototipo de lo que Dios hizo con Jesús. Él fue prototipo. Las madres en ese tiempo anhelaban tener hijos. ¿Sabes por qué? Porque ellos creían de que el Mesías saldría de alguna de ellas. Siempre anhelaban tener hijos para que el Mesías saliera de alguna de ellas. Es por eso que todo el tiempo tenían que hacer sacrificios una y otra vez, sin cesar. Pero Cristo hizo ese sacrificio una sola vez y para siempre. Miren lo que dice Hebreos 9:24. Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. ¿Ven eso? Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Él quitó de en medio el pecado. Ese sacrificio se cumplió en Jesús. Juan 1:19 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo quita, no lo tapa, lo quita. Ya Dios no ve tu pecado. Jesús lo quita. En el Antiguo Testamento, cuando sacrificaban animales, el animal lo que hacía era como una manera de cubrir esos pecados. Y todos anhelaban la promesa de ese Mesías. Esa era la promesa. Todos en el Antiguo Testamento buscaban un reposo, no tenían paz. Ese reposo era la promesa que tenían del Mesías. Mira lo que dice Hebreos 3. Hebreos 3:12. Me dicen un fuerte amén cuando lo tengan. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. La incredulidad te aparta de Dios. El pecado te endurece el corazón, es lo que dice el pasaje. No sea que tengáis un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, dice el versículo 12. Y el versículo 13 dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado endurece el corazón del hombre. Cuando tú les hablas de Dios, no quieren venir a Cristo porque están endurecidos por sus pecados. Eso es lo que hace el pecado, endurece el corazón del hombre. Estas dos cosas van de la mano. Por tanto, la incredulidad es un pecado que te endurece el corazón y por tanto te aparta de Dios. Eso es lo que hace el pecado. Luego dice que no pudieron entrar por causa de la incredulidad. Mire lo que dice el versículo 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. No pudieron entrar por la incredulidad. Es falta de fe. Es por eso que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. No tenían la fe en el objeto correcto. No pudieron entrar en el reposo. Ese reposo es nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice el capítulo 4, versículo 1. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa, ahí está, esta es la promesa, de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe
en los que lo oyeron. Voy a leerla en la Biblia de las Américas. Mira cómo dice en la Biblia de las Américas, un poquito más claro. Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. El evangelio se le anunció también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe. De nada les sirvió. No les sirvió, ¿saben por qué? Porque no fue acompañada de fe. Aún la ley en el Antiguo Testamento la tenían que cumplir por fe. No era por obras. No era justificarse por seguir una ética. No es seguir una ética. El mundo está lleno con su ética, pero no tienes fe en Jesús. La ética sin Jesús es inválida, de nada te sirve. Sí, te puede ayudar en muchísimas cosas, pero no te sirve para salvación. No te sirve. Tú puedes tratar de hacer muy buenas obras y tratar de hacer muy buenas cosas. Eso no te lleva a Dios. Mucha gente me dice, no, yo soy una persona muy buena porque yo ayudo a mucha gente. Eso no te lleva al cielo. Eso no te va a salvar. Tener una buena ética, tener un buen comportamiento es bueno. No te va a salvar. Las obras tienen que ir acompañadas de fe, es lo que dice la palabra. Y ellos lo hacían sin el acompañamiento de la fe. Es por eso que Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Es muerta. La evidencia de que tú tienes fe son tus obras. Nosotros hacemos obras no para justificarnos, sino porque hemos sido justificados. Porque Dios nos ha dado fe. La promesa es el reposo de Dios a su pueblo y ese reposo es Jesús. Simbólicamente, la tierra prometida era el reposo que ellos estaban buscando. Andaron vagando por el desierto 40 años y cuando llegaron a la tierra prometida, supuestamente llegaron al reposo. Pero ese reposo es Jesús. Era Jesús. Miren lo que dice Hebreos 4:3. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas ya estaban acabadas de la fundación del mundo. Nosotros, dice que los que hemos creído, ya entramos en ese reposo. Estos no entraron a causa de la desobediencia. Versículo 4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día. ¿Sabes cuándo es ese día? Hoy. Ahí lo dice. Ahí lo dice, versículo 7, otra vez determina un día. Hoy. Hoy es el día de entrar en ese reposo. ¿Será que la promesa sigue permanente? Versículo 1 dice, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa, por si acaso la promesa sigue en pie. La promesa sigue en pie. Y dice, ¿cuándo es ese día de la promesa? Hoy. Hoy. Esta promesa es el Mesías. Es Jesucristo. Es hoy el día en que tú puedas arrepentirte de tus pecados. No otro día. Dios determina un día. Hoy. Es el día para tú entregarte a Jesús, no mañana. Esta promesa sigue abierta para todo aquel que desea entrar en su reposo. Escucha lo que sigue diciendo, versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esa es la promesa. Acérquense confiadamente. Procuren entrar, dice en el versículo 11. Procuren entrar en ese reposo. La promesa del reposo es Jesús. Ese reposo está disponible hoy.
Si no te has arrepentido de tus pecados, entra hoy en ese reposo. Esa es la promesa, entrar hoy en el reposo. Jesucristo lo dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo os haré descansar. Jesucristo es ese reposo. Jesucristo es el único que te puede hacer descansar. Él te dará el descanso que necesita tu alma. Él te dará el perdón que tú necesitas. Él te dará el gozo que tú necesitas. Es solamente en Jesús. Y nosotros hemos heredado esta promesa. Si el día de hoy oyes la voz de Dios por medio de su palabra, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Esta promesa es para todo aquel que viene a Cristo en arrepentimiento y fe. Esta es la promesa que te está dando el Señor. Miren lo que dice ahí en Hebreos 12. Ya casi voy a terminar. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. Dice que Él es el autor y el consumador, lo que significa que Él es el que empezó la fe en ti y Él es el que la termina. Cuando Él dijo consumado es, la terminó. La cumplió para ti, para que tú tengas vida eterna. Vida eterna. Escuchen las palabras de Pedro cuando termine de dar su predicación a los judíos en Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta generación. Sed salvos de esta generación. Esa es la promesa que Dios le da a su pueblo. Apocalipsis capítulo 14. Miren cómo termina. 14:9. Dice, y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca en su nombre. Esas personas no tienen reposo. Pero dice el versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Y la fe de Jesús. Esa es la promesa que tenemos nosotros, nuestra fe en Jesús. Si ustedes vuelven al capítulo 11 de Hebreos, el pasaje que estuvimos leyendo, ahora yo quiero que ustedes, ya voy a terminar, y creo que presten atención en esta parte. Ustedes ven que él dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Verdad? En el versículo 1. Luego dice, por la fe entendemos. Y luego dice, por la fe Abel, por la fe Enoc. Y luego dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios en el versículo 6. Ahora pongan esto en mente. Cuando ustedes lean este pasaje, piénselo de esta manera. Es pues la fe en Jesús, la certeza de lo que se espera. Versículo 3, por la fe en Jesús entendemos haber sido constituido el universo. Versículo 4, por la fe en Jesús, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe en Jesús, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Pero si fe en Jesús es imposible agradar a Dios. Versículo 7, por la fe Noé en Jesucristo. Por la fe en Jesucristo Noé. Versículo 8, por la fe en Jesucristo Abraham. Versículo 11, por la fe en Jesús, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio luz aún fuera del tiempo de la edad. Versículo 17, por la fe en Jesús Abraham. Luego sigue el versículo
20. Por la fe en Jesús bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú. Versículo 21. Por la fe en Jesús, Jacob al morir. Versículo 22. Por la fe en Jesús, José al morir. Versículo 23. Por la fe en Jesús, Moisés. Por la fe en Jesús. Versículo 24. Moisés otra vez. Versículo 27. Por la fe en Jesús dejó Egipto. Por la fe en Jesús, versículo 28, celebró la Pascua. Otra vez, por la fe en Jesús, versículo 29, pasaron el Mar Rojo, solamente pensando en Jesús. Versículo 30, por la fe en Jesús cayeron los muros de Jericó. Versículo 31, por la fe en Jesús, Rahab la ramera. Todos estos no recibieron la promesa de Jesús. Toda la fe era en Jesús. Toda la fe era en Jesús. La mayoría piensa de que estos pasajes de fe hablan de algo místico, algo que tienen que creerlo tan fuerte que va a suceder, pero la fe era en Jesús. Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe. Él la empezó, Él la termina. Dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la terminará, la perfeccionará. Ese es el Jesús que nosotros tenemos. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La victoria de que hemos vencido al mundo es nuestra fe. Nuestra fe en Jesús es nuestra victoria. Versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Esa es nuestra victoria, la fe en Jesús. ¿Entienden, hermano? Quizás nosotros deberíamos decir como los discípulos le dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe. En Lucas 17:5. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias porque solamente tú, Dios mío, nos das esa fe. Gracias porque tú eres el autor y el consumador de la fe. Gracias porque la fe puesta en ti, Dios mío, todo lo podemos. Todo podemos lograr, Dios mío, si la fe es puesta en ti. Y cuando digo todo, Señor, es todo lo que tú quieres de nosotros. Tú quieres que caminemos en santidad. Tú quieres que caminemos en obediencia. Tú quieres que crezcamos en santificación. Tú quieres que te obedezcamos a pesar de las dificultades, a pesar de los momentos difíciles. Todo lo podemos en ti, Señor. Todo lo podemos en tu Hijo Jesucristo. Te pedimos, Señor, y te rogamos, como tus discípulos te decían, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Danos esa fe, Señor, para seguir creyendo a pesar de las dificultades, a pesar de que el mundo se aparta, a pesar de que vemos que las personas no te siguen. Ayúdanos a permanecer con fe, como viéndote al invisible, como viendo al invisible, como viendo al Jesús que nunca hemos visto, pero que con confianza, con convicción, con fe, creemos de que tú un día regresarás y nos darás la herencia de la vida eterna. En el nombre de Jesús, Señor, aumentanos la fe. Danos la fe, Señor, para confiar en ti, porque sin fe es imposible agradarte a ti, Señor. Por la fe, Dios mío, es que nosotros podemos caminar, Dios mío, para hacer tu voluntad. Por la fe creemos que tu Espíritu Santo habita en nosotros. Y por esa fe, Señor, testificamos de que tú eres el único que te mereces toda la gloria, toda la honra y todo el honor, Dios mío. Ayúdanos a compartir nuestra fe a otros. Ayúdanos a hacerte fiel, Dios mío, a pesar de que, Dios mío, quizás vengan, Dios mío, tribulaciones y angustias. Aún, Dios mío, aunque venga la muerte, Señor. Dios mío, sea que nos enfermemos y pasemos a tu presencia, o sea que tú nos sanes y sigamos en esta tierra, Señor. Te pedimos que aún se mantenga nuestra fe, Señor. Dios mío, por esa fe los jóvenes hebreos, Dios mío, fueron entregados, Señor, al horno de fuego, y ellos dijeron, nosotros sabemos que Dios nos librará, pero aún así si no lo hace, ayúdanos, Señor, a mantenernos con esa fe firme. O sea que tú nos libres del fuego, Señor, o sea que tú nos pases por el fuego. En el nombre de Jesús, Dios mío, llénanos con tu Espíritu Santo, llénanos con tu gracia, y por favor, Dios mío, permite, Señor, que podamos compartir este mensaje a otros. Que nuestra fe, Señor, abunde más y más. Que nuestra fe crezca para salvación. En el nombre de Jesús, Dios mío. Ayúdanos a compartirles al mundo que solamente en ti hay vida eterna. Danos la fe para declarar tu verdad como Noé. En un mundo que no creía y que fue condenado por no creer. Danos la fe, Señor. Danos la certeza, la convicción para poder creer tu palabra y poder testificarla a otros sin miedo. Tus discípulos tenían miedo, dice tu palabra, pero cuando vino el Espíritu Santo no tenían miedo, porque no podían dejar de decir lo que habían visto y oído. Danos esa misma fe, Señor. Danos la fe, Dios mío, para amarte, aunque vengan las enfermedades, aunque vengan la tristeza,
aunque venga la soledad, Señor. Danos la fe para creer que tú nos puedes sanar de nuestras enfermedades, pero también que si no lo haces, tú estás con nosotros. Padre Santo, que ni aún la muerte, como dice Pablo, ni aún la muerte nos podrá separar, Dios mío, del amor tuyo. Sabemos que en medio de las dificultades y de las tormentas, tú estás con nosotros, Señor. Líbranos, Padre Santo, de todo mal. Líbranos, Señor, de todo plan maligno, Señor. Y si aún así, Dios mío, si no lo haces, Señor, danos la fe para permanecer, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, yo oro por tu iglesia. Yo oro por cada una de las personas que están aquí, Señor. Y si alguien está escuchando este mensaje, te pido en las redes sociales, si alguien está escuchando este mensaje, Señor, te pido de que tú, con tu Espíritu Santo, los llenes. Les des fortaleza, Dios mío, para continuar. Para no dejarte, Señor. Para no abandonar la fe. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén.